Buenos días. Le voy a grabar otro video, entonces armando este circuito que estamos viendo en pantalla del Livewire, un pulsador, dos LED y resistencia en serie. Claramente este circuito, cuando yo aprieto el pulsador, los LED prenden y cuando suelto, los LED apagan. Lo vamos a armar ahora en el programa simulador Tinkercad para repasar bien cómo es la conexión, sobre todo el protoboard, que es lo que más cuesta, y después lo vamos a armar en un protoboard real. Bien, ustedes tienen que entrar al Tinkercad, genérense una cuenta propia con un usuario contraseña y la van a usar todo este año y todo el año que viene. Vamos a utilizar un protoboard, este es un modelo chico, pero alcanza perfectamente para nuestros circuitos. Una fuente que la vamos a configurar en 12 volt, un LED rojo, resistencias que ven que yo defino que es de 1K. Ahí los colores los pone automáticamente el simulador. Y un pulsador, ¿está bien? O tag switch. Los cables se van creando a medida que lo necesitamos. Entonces, acostúmbrense siempre que vamos a utilizar del positivo de la fuente, lo conectamos al rojo de arriba. ¿De acuerdo? Si quieren hacerlo perfecto, marcan sobre el... Esperen, lo voy a hacer de vuelta. Marcan sobre el cable y le dejan color rojo. ¿Está bien? No me está mostrando la opción de cable, después lo pongo. Pero, vuelvo a insistir, los colores de los cables no importan. Yo me voy a guiar porque acá arriba está el positivo de la fuente y el negativo va abajo. ¿Está? Pero si tuvieran muchos cables distintos, si quieren poner a cada uno de un color distinto, no es mala idea hacerlo. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a armar el circuito? En realidad, por donde ustedes quieran. Siempre tienen que tener a mano el circuito. Está bueno que ustedes lo tengan en papel y que lo puedan marcar con virome, puedan anotarle cosas. Acostúmbrense a tener una carpeta y anotar todo, porque ustedes escuchan mis videos todo perfecto. De acá a 9 meses, 8 meses, cuando estemos en el segundo parcial, no se van a acordar lo que vieron en abril. Anoten en una carpeta, dibujen circuitos, anoten cosas que voy diciendo, tip o cosas que ustedes tuvieron duda y anotan la respuesta. Bien, entonces vamos a tratar de hacerlo en el mismo orden que está el circuito. O sea, empezamos del positivo de la fuente y le vamos a dar toda la vuelta hasta llegar al negativo de la fuente, que es el símbolo de más. Se puede empezar por cualquier lado, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por el orden del circuito. O sea, tenemos primero un interruptor, bueno, vamos a poner primero el interruptor. El pulsador, ojo, acá tienen al costado todos los componentes, no lo van sacando de acá, yo ya los dejé afuera. El pulsador, acuérdense que de todos los lugares donde conviene ponerlos, ahí es el mejor lugar. O sea, que esté conectado lo de arriba y lo de abajo. El terminal, ven, el 1 es el de arriba y abajo van a tener el terminal 2. O sea, esto conviene usarlo así en diagonal. Si lo quiere usar en diagonal, si no, ahí tienen el 1 y ahí también tienen el 2. No se puede usar en la misma línea porque internamente están unidos. ¿Ven? Terminal 1 y terminal 1 quiere decir que es el mismo terminal. Adentro están unidos con un pedazo de alambrito. Entonces, ¿qué es lo que me dice el circuito? Que tiene que estar unido esta patita, el pulsador no tiene polaridad cualquiera en las dos patas, con la fuente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, vamos a suponer que es esta pata, bajo un cable hasta cualquier agujerito de esto. Vamos a suponer que hasta ahí. ¿De acuerdo? Ven el color de cable, lo voy a poner naranja. ¿Estamos?
esto que yo le decía antes, ustedes si quieren se acostumbran y le ponen rojo y negro, como para verlo de lejos. Está bien, es una pavada, pero es para verlo de lejos. Bien, entonces, mi fuente de 12 volt que comienza acá y que ya está unida con toda esta línea de acá arriba, uno con un cable a un borde del terminal. Entonces, el otro borde puede ser este de acá arriba o este de acá abajo. ¿Qué voy a poner en esta pata? El LED. Acuérdense que el LED sí tiene polaridad. Entonces yo necesito ponerlo del lado de arriba, que se llama ánodo. El ánodo es como el lado positivo del diodo. El lado de abajo, el lado negativo, se llama cátodo. Ánodo y cátodo. Bien. Entonces, ahí tengo el LED. ¿Cómo sé cuál es positivo y cuál es negativo? Si las patitas estuvieran con el largo habitual, la más larga sería el ánodo, sería el que va al positivo. Acá está marcada con esta que tiene esta pequeña curvita. Ven que si yo apoyo me dice ánodo. La otra obviamente es el cátodo. Y si no, ven que hay un borde acá y acá está como limado. El lado del borde limado es el cátodo, es el que va al lado negativo de la fuente. Entonces, si yo agarro el LED y lo muevo y lo pongo acá, ¿sí? Yo digo, listo, conecté el LED. Y a partir de ahí sigo. Yo les agarro el circuito y les pongo un hermoso 1. ¿Por qué? Porque me lo conectaron al revés. Yo necesito que el ánodo esté al pulsador y el cátodo va a ir al ánodo del próximo LED. Y acá yo conecté el cátodo, que tiene que ir al lado negativo, con el pulsador, que en realidad es el lado positivo de la fuente. O sea, conecté el LED al revés. En este tipo de circuitos, si yo armo todo y le doy voltaje al LED, el LED conectado en inversa no prende. Es como un LED en inversa, no me va a prender. Pero claramente no van a saber por qué y van a empezar a dar vueltas con los componentes a ver qué es lo que hicieron mal. Si en vez de ser un LED fuera otro componente y yo lo conecto en inversa, lo conecto con la polaridad que no corresponde, el componente se puede quemar. Y claramente eso hay que evitarlo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que conectar el ánodo con esta patita de este lado. Entonces yo lo podría correr del lugar, ¿ven? Y ponerlo ahí. Entonces ese es el ánodo conectado en esta misma línea, ¿ven? Y ahí me queda el cátodo. Si no quieren hacer eso, vamos a suponer que los ponemos en cualquier lugar. Acuérdense que estas están conectadas en forma vertical, ¿de acuerdo? Si yo lo pongo ahí, tengo estos 3 más el que quedó ahí abajo y estos 3. Así conectado, tengo que poner un cable. Entonces, vuelvo a pensar acá, ¿qué cable necesito? Entre la otra pata del tag switch y el ánodo del LED. Entonces, vengo al circuito y yo digo, bueno, voy a mandar, por ejemplo, un cable desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Y lo vamos a poner con amarillo. ¿Ven? Conecto un cablecito de acá hasta acá. El próximo LED lo voy a tener que poner en este lugar, en el cátodo. A mí me hace falta otro LED. Bueno, voy a agarrar otro LED y conecto el ánodo con el cátodo del otro. Entonces, agarro otro LED y lo voy a poner, por ejemplo, ahí. Entonces, fíjense, este si quiere lo corro un poquito para arriba para que lo vean. Conecté la patita acá y la patita acá. Ánodo del que está abajo con el cátodo del que está arriba. ¿De acuerdo? Ánodo del que está abajo con el cátodo que está arriba. Bien. O sea, es esa conexión. No usé cables, podría haber puesto en otro lado y usar cables.
Si ustedes al principio se sienten más cómodos usando cables, utilicen cables. En la realidad, con un circuito que queda en un protoboard y está lleno de cables, cuesta mucho más verlo. Entonces, en lo posible, conviene utilizar la menor cantidad posible de cables. Pero para eso tienen que tener ya una cierta práctica. ¿De acuerdo? Entonces, al principio háganlo de la forma que ustedes quieran, pero que el circuito obviamente quede bien hecho. Bien, entonces, con el cátodo que me queda libre del segundo LED, va la resistencia de un K. Las resistencias no tienen polaridad, la puedo poner en cualquiera de las dos patas. Entonces, yo tendría que poner, ahí, ven, conectar la resistencia ahí. Yo en el protoboard no puedo poner dos componentes en el mismo agujerito. En el simulador sí, pero no lo hagan, porque en la vida real no puedo poner dos alambres en el mismo agujerito. Entonces, la resistencia tiene que estar en otro lado. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que la resistencia la pongo acá. ¿De acuerdo? La dejo afuera. Entonces, yo tengo que decir, tengo que unir esta patita de la resistencia con este cátodo. Agarro otro cable, vamos a suponer ese cable de ahí, y llevo un cable a ese agujerito. ¿De acuerdo? Bien, el último paso que me queda es el otro extremo de la resistencia va a masa. Masa es como si fuera la parte negativa de la fuente. ¿Está bien? O sea, masa va a estar acá abajo. Toda esta línea negra es masa. Entonces, con otro cablecito, lo mando a masa. Y ahí ya está el circuito terminado. Antes de probarlo, lo repasamos, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, vamos a ver si puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a correr un poquito esto, no me va a servir. Tendría que achicar esto, no sé si me lo deja achicar. Creo que no, yo puedo achicar si quieren el tamaño del protoboard. Bueno, vamos a hacerlo así. Y lo que yo puedo hacer en Tinkercad es agarrar, ven, y mover todo. O sea, yo agarro el mouse y puedo moverlo, incluso con la ruedita del mouse, puedo agrandar o disminuir el zoom. Bien, ahí estoy viendo todo. Entonces voy revisando. Una vez que ustedes armen el circuito, y sobre todo en Tinkercad y en protoboard, que es real, lo reviso antes de dar la alimentación para evitar quemar algo. De la fuente del positivo va una pata del tag switch. Entonces, de cualquier pata de acá arriba va un cable a el terminal 1 del tag switch. Podría ser al terminal 2 en vez del 1. El tag switch no tiene polaridad, a cualquiera de las dos patas, ¿está bien? Va una pata de la fuente. El otro lado del tag switch va, dijimos, al ánodo del LED 1. Entonces, yo puse este LED ahí, porque lo quise poner ahí, acuérdense que lo podría haber puesto acá, uno con este cablecito de acá hasta acá. Entonces, estoy uniendo esta pata con esta pata ánodo del LED. El cátodo va con el ánodo de este. Entonces pongo un segundo LED, el cátodo de este con el ánodo de este. El cátodo de este va con una de las patas de la resistencia. Ubico la resistencia ahí y voy con este cablecito hasta ahí. ¿De acuerdo? Este cablecito, si lo quieren verlo bien, si quieren lo muevo a ese agujero. ¿Está bien? O sea, acuérdense que esto está todo unido en forma vertical, un cablecito de ahí hasta acá. El otro extremo de la resistencia al negativo de la fuente, el otro extremo al negativo de la fuente. Y ahí ya, teóricamente, si armamos todo bien, debería funcionar. ¿Qué es lo que conviene hacer en la práctica? Probar, o sea, yo conecto a la fuente como última cosa, jamás armo un protoboard con la fuente enchufada. La fuente tiene que estar apagada, desenchufada, está bien, de los 220 volts. Cuando armé todo y revisé, recién ahí conecto a la fuente.
¿Por qué? Porque si trabajo con fuente, me la voy a pasar haciendo cortocircuitos y quemando componentes. Bien, acá en el Livewire yo aprieto ahí el play para simular. Cuando aprieto el pulsador se prenden los LED y cuando suelto se apaga. Acá en el Tinkercad, ven que también dice iniciar simulación. Ahí la simulación me da voltaje en la fuente, ¿está bien? Y yo al apretar el pulsador, ven que se prendieron los dos LED y al soltar se apaga. Al apretar prenden los dos LED y al soltar se apaga. Y ahí confirmo que el circuito lo armé correctamente. Bien, vamos a suponer, yo no se los quiero hacer entero porque si no obviamente no tiene gracia, pero vamos a suponer que yo necesito conectar más componentes. ¿Está bien? Vamos a suponer que yo quiero un tercer LED. Entonces, a este circuito vamos a hacerlo sobre el Tinkercad. Necesito un tercer LED. Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Este cable lo saco. ¿De acuerdo? Ahí tengo mi primer LED, mi segundo LED. Entonces, agarro un tercer LED y lo pongo, por ejemplo, ahí arriba. ¿Está bien? Estoy conectando el cátodo de uno con el ánodo del otro. ¿De acuerdo? Y saco cablecito desde acá a la resistencia. ¿Está bien? Inicio simulación y ahí ven que emprenden los 3 LED en serie. ¿De acuerdo? Yo también podría, si ustedes tienen ganas, vuelvo a insistir, si tienen ganas de usar cablecito porque les resulta más fácil, lo que podemos hacer es decir, bueno, yo pongo los LED así, los pongo así. Entonces, el primero de todos manda un cablecito acá. ¿Está bien? Bien, uno, este con este. Uno, el cátodo de uno con ánodo de otro. Uno este, el cátodo de uno con el ánodo del otro. Y este mando un cablecito hasta ahí. ¿De acuerdo? Entonces, cable hasta acá, pasa por este a este LED, pasa por este LED, resistencia, masa. ¿Está bien? Y el circuito funciona igual. O sea, ¿de cuántas formas puedo armar un circuito en el simulador Tinkercad en un protoboard? Y casi infinitos. O sea, con la cantidad de agujeros que tiene el protoboard, yo puedo poner los LED todos separados, todos juntitos, uno atrás de otro. Imagínense, yo en vez de querer usar estos cablecitos, yo podría poner un LED ahí. Otro LED lo pongo acá y otro LED lo pongo acá. En el Tinkercad me queda feo, pero en el protoboard me va a quedar uno al lado del otro, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, entro el ánodo. Esta patita la quería, perdón, esa patita la quería acá. El cátodo de uno está con el ánodo de otro, el cátodo de uno con el otro, y ahí tengo 3 LED en serie. Y me estoy ahorrando una cantidad de cables. ¿De acuerdo? Por eso les digo, ojo, que hay muchas formas de armar el mismo circuito. ¿Está bien? El mismo circuito teórico, hay muchas formas de llevarlo a la práctica. Bien, otro problema de acá es que, por ejemplo, de la fuente, yo tengo un circuito que se llama en paralelo. Sale un cable para acá y otro cable para allá. Este LED, ¿a dónde está conectado? Directamente a los 12 volts. Entonces, si yo quiero un LED, vamos a suponer que este LED es el que tengo independiente, lo voy a poner un poquito más abajo, cablecito, ¿está bien? De acá al positivo de la fuente y ya lo conecté. ¿Ven? Hay un cable que va al interruptor de este lado y otro cable que sale de la fuente a este otro LED. O sea, yo puedo en un protoboard armar circuitos en serie, en paralelo, mixto, la complejidad que yo quiera. Bien, entonces, esto es todo por ahora en Livewire. Voy a ver si les puedo armar un video que lo vean, porque hay que verlo en un protoboard.
real el mismo circuito para que estén seguros de que lo van a poder armar en Tinkercad y en Protoboard real. Esta es una materia práctica. Necesito que los circuitos se armen en forma práctica y funcionen en forma práctica. Muy bien, dejamos por ahora entonces.